Hola lectores, os doy la bienvenida a mi odisea literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy por fin os traigo el wrap-up de febrero. Ya os comenté hace unos poquitos vídeos que voy con muchísimo retraso. He tenido que tener el canal en parón durante prácticamente 3 meses, así que tengo muchísimo contenido atrasado. Pero la intención es hacer en agosto una especie de maratón de wrap-ups para ponerme al día, para ser sincera, aunque sí que debo admitir que como no tengo las reseñas preparadas de lo que he leído a lo largo de este año, tantos meses después mi memoria escasea un poco, la verdad. Así que es posible que estos sean reseñas un poquito más breves de lo habitual. Vamos a empezar por La Grieta, que es el título del tercer tomo de los cómics de Avatar, la leyenda de Aang. Estos cómics se sitúan cronológicamente después del final de la serie de animación, es decir, son una secuela y debo reconocer que me están dando la vida. Me están pareciendo interesantísimos y muy fiel en espíritu y tono a la serie de animación. Además creo que tratan temas complejos que muchas historias no suelen plantear, y en este tomo en concreto es qué sucede después de la guerra, porque sí, sabemos que hay un bando vencedor y un bando perdedor, pero ¿qué sucede después? ¿Cómo sigue adelante la sociedad? ¿Cómo sigue adelante la gente de a pie? Esas personas que casi nunca protagonizan las historias. ¿Cómo cambia su vida bajo el nuevo régimen? ¿Están a favor de él? Todas estas incógnitas se plantean en este tomo, además de un tema que, si bien no es precisamente nuevo, sí que en cierto modo es actual, y es el tema de la industrialización. Y cuando digo actual me refiero a que creo que podemos establecer paralelismos entre lo que plantea este tomo con la industrialización de este país, de este territorio, con algunas cosas que se están sucediendo hoy en día en nuestra mismísima realidad con el tema de la inteligencia artificial. Por otro lado, considero que en este tercer cómic la protagonista indiscutible es Toph. Creo que la cubierta ya no deja demasiado lugar a dudas y me ha encantado reencontrarme con ella en los cómics, porque es cierto que en los 2 volúmenes anteriores, ahora no recuerdo si es que no la veíamos en absoluto o es que solo la vemos de pasada, pero aquí, como ya os digo, es la protagonista indiscutible. Me ha encantado volver a verla tan fuerte y tan terca como siempre, defendiendo sus ideales a toda costa, incluso aunque eso signifique ir en contra de su familia. Tema que también me ha gustado ver aquí, porque no sabemos demasiado de la familia de Toph. Bueno, como pasa como con todos los protagonistas menores de edad de cualquier historia, no sabemos gran cosa de su familia, de sus padres, y aquí pues ahondamos un pelín más en ese sentido. Y además me ha parecido muy gracioso ver otras facetas suyas, como puede ser Toph flirteando, cosa que, debo decir, no se le da demasiado bien. En definitiva, que estos cómics no dan puntada sin hilo y se los recomiendo fervientemente a cualquier fan de la serie de animación. De hecho, los recomiendo mucho antes que la otra secuela oficial, que es otra serie de animación titulada La Leyenda de Korra, que estuvo bien, pero no estuvo a la altura. Sin duda, como secuela, mi favorita son los cómics. De hecho, es que me están dejando tan satisfecha que todavía ni siquiera he visto la segunda temporada del live action, porque es que considero que me están dando ya todo lo que necesito. Y ya que estamos con los cómics, curiosamente, porque lo cierto es que no suelo leer muchos, en febrero resulta que leí un segundo cómic, y es este de aquí, Aniquilación por cierre, que pertenece, digamos, al universo de Doctor Who. Está escrito / dibujado por Dan Watters, Kelsey Ramsey y Valentina Bianconi. Es el primer cómic que tenemos en España protagonizado por el 15º Doctor, el interpretado por Ncuti Gatwa, y con la companion Ruby Sunday, y debo decir que es un combo que he disfrutado mucho. Y después del chasco que me llevé con la última temporada de Ncuti, no por culpa suya ni mucho menos, creo que él hace un gran papel como el Doctor, pero las tramas no estaban a la altura y había demasiadas cosas sin sentido. Pero en fin, que después de ese chasco ha sido una delicia volver a una etapa de Doctor Who, a un combo de Doctor Who que, si bien no es exactamente mi favorita, sí que disfruté con ganas. Debo decir que Aniquilación por cierre me ha gustado bastante más que los cómics anteriores. Estaba perdiendo un poquito la fe porque no disfruté demasiado los últimos cómics traducidos de Doctor Who, al menos no los disfruté como disfruté los primeros que empecé a leer, y ya empezaba a preocuparme, incluso a plantearme si debía abandonar los cómics y quedarme simplemente con la serie. Pero la verdad es que este tomo me ha hecho recuperar la esperanza, ha ayudado
ayudado bastante también que se trate de una sola historia a lo largo de todo el tomo y no de varias historias cortas, porque sí hay más tiempo, más páginas para desarrollar la trama como merece y dando los detalles necesarios para mantener la intriga y el interés. Además me da la sensación de que en esta ocasión no ha habido explicaciones científicas tan confusas y eso ha ayudado a aumentar el disfrute, no vamos a mentir. Sin entrar en spoilers, también diré que la trama y el desarrollo me han parecido fieles al espíritu de la serie de Doctor Who y que, dado que este es el primer cómic del 15º Doctor, espero que lo conviertan en una serie como han hecho con los otros Doctores, porque creo que si todos mantienen el mismo nivel va a ser súper disfrutable. Y ahora que el futuro de la serie está un poquito en entredicho, es reconfortante saber que podremos tener Doctor para rato, aunque sea en otros formatos. Respecto al Cozy Mystery de febrero, por un lado leí Jane Austen Investiga, una fortuna fatal de Jessica Bull, que es la segunda entrega de esta serie de Cozy Mystery titulada Jane Austen Investiga y protagonizada evidentemente por Jane Austen. Son unos libros de ambientación histórica, de misterio evidentemente, que convierten a Jane en una detective aficionada y ambientan todo el misterio alrededor de lo que fue la vida de la autora, con sus familiares, sus amigos y sus conocidos reales pululando también por la historia. La verdad es que como fan de Jane Austen el primero lo disfruté muchísimo, pero sí que debo reconocer que este segundo no ha conseguido conquistarme al mismo nivel. Creo que por un lado se debe a que, si bien hay un misterio en esta historia, no se trata de un crimen sangriento a resolver. Digamos que nadie acaba muerto y no es que eso sea un problema en sí, pero sí que es cierto que son tipos de misterio diferentes y por varias experiencias recientes, ya no solo esta, creo que, no sé qué dice eso de mí, pero creo que mis misterios favoritos son aquellos en los que hay un cadáver y una investigación de asesinato. Pero ya no solo eso, sino que las particularidades de este misterio en concreto considero que lo que hacen es que el libro no sea tan acogedor, tan cozy. No puedo entrar en detalles para no hacer spoilers, pero simplemente es una sensación que tengo. Se tratan temas que, por mucho que no lo parezca, son incluso peores que un asesinato. Por otro lado, lo que sí que destaca muy positivamente para mí es la documentación que ha hecho la autora acerca de la vida de Jane Austen, de la gente que la rodeaba, de sus relaciones. Si en el primer libro conocíamos un poco a sus padres y a alguno de sus hermanos, en esta ocasión nos trasladamos a Godmersham Park. ¿Sí se pronuncia así? Sí, creo que sí. En 1797, cuando Jane va a visitar a su hermano Neddy, que fue el único hermano que no criaron sus padres, sino que se crió con unos parientes adinerados que lo nombraron su heredero. Sin embargo, en Una fortuna fatal aparece una mujer misteriosa que se congracia con la benefactora de Neddy y que pone en entredicho a quién va a ir a parar la enorme herencia que éste lleva esperando toda su vida, de modo que necesitará la ayuda de su hermana Jane para resolver el misterio de la identidad de esta mujer. Y debo decir que a la hora de resolver el misterio, Jane hace gala de una imaginación bastante desbordante. Se le ocurren unas teorías bastante locas en algunas ocasiones y, por otro lado, creo que se precipita un poquito en sus conclusiones y eso sí que ha afectado también un poquito más a el disfrute del libro, el disfrute de el misterio, la investigación en sí. Para ser sincera, lo que más gracia me ha hecho del libro creo que han sido esas referencias a las obras que Jane está escribiendo en el libro, porque sí, nuestra Jane es una detective aficionada, pero evidentemente sigue siendo escritora, o más bien tiene la aspiración de convertirse en escritora y empieza a crear algunas historias, y por lo que explica de ellas, en algunos casos podemos deducir en qué libros reales de Jane Austen acabarán convirtiéndose. Si veis algo diferente es que he tenido que parar durante hora y media por las puñeteras obras, pero seguimos. Y seguimos con El caso del abanico rosa, que es la cuarta entrega de la serie de Misterio Middlegrade, protagonizada por Enola Holmes, la supuesta hermana pequeña de Sherlock y Mycroft Holmes, escrito por Nancy Springer. Sí. Un momentáneo lapsus del nombre, pero he acertado. El caso es que, para mi completo deleite, cada libro en esta serie es mejor que el anterior. Debo confesar que cuando leí el primero, teniendo ya los 6 primeros, me asusté un poco porque ese primero no, digamos que no me encantó
y menos después de venir de la película con ciertas expectativas. Ahora que ya tengo unas expectativas para los libros totalmente alejadas de las películas y ahora que creo sinceramente que cada libro en esta serie es mejor que el anterior, pues hemos llegado al punto en el que el cuarto, sinceramente, me lo he gozado. Además, a estas alturas ya te da la sensación de que entras en un mundo conocido con unos personajes que conoces de sobra ya, y esa sensación en este cuarto libro se ve intensificada porque digamos que la clienta de Enola ya fue clienta suya en libros anteriores, creo que en el segundo, si no me equivoco, el de El caso de la dama zurda, Lady Cecily, que podríamos considerarla ya incluso amiga de Enola. Es posible que su única amiga, una de las pocas al menos. El caso es que le hace señales a Enola en un sitio público con un abanico. Quizá eso de el idioma secreto de los abanicos os suene un poco de alguna de las pelis, porque creo que sí que van cogiendo detallitos, pero lo que son las tramas se alejan totalmente. Pero el caso es que Lady Cecily le hace señas mediante un abanico a Enola para hacerle saber que está en peligro, que la tienen retenida en un orfanato y que a menos que la rescate van a obligarla a casarse en contra de su voluntad. Y nada, como os digo, fue una lectura súper agradable. Como fan de Sherlock, cada vez soy también más fan de la Enola de los libros. Además, creo que las tramas y los personajes están muy bien trabajados, y sobre todo con los personajes es como que ya he establecido ese vínculo emocional que consigue que te atrapen y que estés constantemente interesada en lo que les va a suceder y en la resolución del caso, evidentemente, que también me ha gustado mucho. Y el tercer libro de misterio que me leí en febrero fue Muerte en el Ártico, de Tom Hindle. Os voy a leer la sinopsis por encima porque, como ya os he comentado, lo leí en febrero y mi memoria da para lo que da. Un asesinato imposible, un dirigible en el Ártico, 9 pasajeros atrapados. Cuando la escritora Chloe Campbell recibe una invitación para embarcarse en el viaje inaugural del Osprey, un dirigible de lujo rumbo al Polo Norte, cree que es la oportunidad de su vida. Su cometido es sencillo: narrar una travesía exclusiva rodeada de pasajeros ilustres y paisajes de ensueño. Pero lo que debería ser una aventura deslumbrante pronto se convierte en una pesadilla. Uno de los pasajeros aparece muerto en su camarote. Aislados en el corazón helado del Ártico y sin posibilidad de contactar con el mundo exterior, los pasajeros y la tripulación intentan convencerse de que todo ha sido un accidente. Sin embargo, a medida que pasan las horas, las tensiones aumentan, los secretos salen a la luz y se hace evidente que el asesino está a bordo. ¿Logrará Chloe descubrir al culpable antes de que vuelva a atacar? Sin duda, lo que el autor ha clavado de esta historia es la ambientación. Para empezar, tenemos ese lujoso dirigible que también puede llegar a ser un pelín claustrofóbico, creo yo, pero los paisajes árticos que se ven a través de la ventana, la flora, la fauna, lo convierten en el perfecto libro invernal. Y además, para mí, el escenario del dirigible se parece bastante a un hotel y debo confesar que tengo cierta debilidad por ese tipo de misterios, los misterios ambientados en un hotel, porque tienen unas características muy específicas, unos supuestos desconocidos que conviven cerca los unos de los otros durante X días, y además aquí añadimos ese otro tropo incluso característico de las novelas de misterio, que es el hecho de estar aislados en un sitio del que no pueden escapar, del que no pueden huir y no pueden recibir ayuda del exterior, como es este dirigible que, en cuanto se descubre a la víctima, sigue en el aire. Los personajes también me parecieron bastante bien construidos y celebro que el autor decidiera enfocar cada capítulo desde un punto de vista diferente, porque creo que ha conseguido realmente crear personajes diversos y algunas de las interacciones entre ellos son como muy interesantes desde el punto de vista de la psicología de los personajes. No obstante, la pega de esta historia es la mayor pega que puede tener un libro de misterio, y es que no haya tal. Para ser sincera, la persona culpable me pareció evidente desde prácticamente el primer momento, y eso le ha restado bastante enganche al libro. En principio teníamos un misterio de habitación cerrada con mucho potencial, pero al final la sensación que te deja, el regusto que te deja, es que todo ha sido muy simple y que se podía haber resuelto en los primeros capítulos. El siguiente libro es un libro que hizo muy feliz a mi niña interior y se trata de Alas de Estrella, de Alison Saft, que es la historia de la reina Clarion y de Lord Mylorine cuando eran jóvenes, la primera vez que se conocieron. Esta es una precuela de las películas de Campanilla de Disney y la verdad es que son mi infancia. Soy súper fan de Peter Pan, no sé si lo sabéis, tengo una colección como de
creo que ya 20 y pico ediciones distintas de Peter Pan. Me encantan las adaptaciones cinematográficas y de pequeña y también de adulta soy muy fan de las películas animadas de Campanilla, de toda la historia de La Hondonada de las Hadas, todo su grupo de amigas que son hadas de las diferentes estaciones. Adoro, ¿vale? Y dos personajes que salen en las películas son precisamente la Reina Clarion y Lord Millory, que se intuye que tuvieron cierta historia en el pasado y por fin tenemos en nuestras manos justo esa historia. Mientras que las películas son principalmente infantiles, sí que es cierto que el libro podría clasificarse de juvenil, aunque creo que está un poquito a caballo realmente entre lo middle grade y lo juvenil. Es un libro que evidentemente bebe muchísimo de la nostalgia de quienes han visto las películas, por lo tanto considero que quienes no las hayan visto quizá consideren que la historia es un poquito simple. Bueno, no simple exactamente, no me gusta esa palabra, creo que sencilla es una palabra mejor, porque al final es una historia de chico conoce chica, no pueden estar juntos porque ella es la princesa y además él pertenece a el reino del invierno, que está como apartado en el mundo de la Hondonada de las Hadas. Que ese es un tema que a mí me habría gustado ver enfocado de otro modo, porque en las películas se explica que antes la Hondonada de las Hadas era un territorio unido y que por ciertos acontecimientos invierno, digamos que quedó apartado. Y yo creía que íbamos a ver un poco ese proceso, pero de hecho al inicio de este libro el reino del invierno ya está apartado de los demás, así que no vemos exactamente eso. No obstante, me ha sorprendido que sí que hay una trama fantástica, incluso un pelín oscurilla, os diría yo, y que amplía un poco el world building del mundo en cierto sentido y, bueno, pues eso, para una fan de las películas ha sido interesante. También es interesante el hecho de que el Millory del libro sí que recuerda mucho al de las películas, pero Clarion es bastante diferente. Evidentemente esto se entiende porque es un hada joven, todavía no la han coronado reina y bueno, de hecho lo que pasa a lo largo de este libro, digamos el arco de evolución del personaje, explica el personaje que luego vemos en las películas. Por cierto, el final del libro es bastante agridulce, pero hay otro final en las películas de Campanilla, digamos que muchos años después. Concretamente, juraría que es la cuarta película. Debo confesar que no recuerdo mucho los pormenores de la trama. Again, lo leí en febrero y no tomé notas, así que esto es lo que pasa. Pero lo que sí que recuerdo vívidamente es lo dulce y tierna que me pareció la relación, sobre todo por cómo es el personaje de él, y sinceramente ha sido un bálsamo para mi corazón de amante de los cuentos de hadas, amante de Peter Pan y amante de Campanilla. De los dos siguientes libros de los que voy a hablar, por suerte tenéis un blog de lectura, así que si queréis una opinión más pormenorizada, más detallada y en la que no se me hayan olvidado ciertos detalles, pues os lo dejo por aquí para que podáis cotillar. Pero bueno, el primero de los dos libros de ese blog es El irresistible encanto de tu enemigo, de Brigitte Knightley. Es la primera parte de una biología, la segunda entrega se acaba de publicar en español, por cierto, así que ya está completa si queréis disfrutarla. En mi caso debo decir que no es un libro que disfrutará especialmente. Se supone que es una historia basada en un dramión, pero el dramión fue el fanfic inicial que escribió la historia. En este caso es una historia bastante nueva, con un world building diferente, con unos personajes algo diferentes, aunque supongo que conservarán algunos rasgos de lo que eran los personajes en el fanfic, pero yo debo decir que no son personajes que me hayan recordado necesariamente a Draco y a Hermione. Ella es sanadora, es la mejor sanadora que hay, evidentemente, y está preocupada porque necesita fondos para seguir con cierta investigación. Él es un asesino que está muy enfermo y que para conseguir que alguien le haga caso y alguien le cura, lo que hace es sobornarla a ella con dinero para llevar a cabo esa investigación siempre y cuando lo cure. Evidentemente al principio se llevan a matar, son dos personajes muy opuestos con morales y éticas muy opuestas, pero supuestamente, según avanza la historia, el roce hace el cariño y surgen ciertos sentimientos. Y digo supuestamente porque para mí no ha sido en absoluto creíble el desarrollo de esa atracción romántica entre ambos. La primera mitad me pareció bastante repetitiva en cuanto a la estructura de sus encuentros, digamos que
quedan, se pelean, se separan, quedan, se pelean, se separan, todo el rato así. La primera mitad también me costó bastante porque creo que el world building es un pelín confuso y hay bastante cháchara científica que no viene muy a cuento porque no es interesante. Pero en fin, como ya os he comentado, la segunda mitad en general me gustó más el desarrollo de los personajes en esas últimas páginas, aunque lo que no me gustó es algo que es como constante a lo largo de todo el libro, que es el tipo de humor que emplea. Yo había escuchado que es una historia muy divertida, etcétera, y bueno, a ver, el humor es un tema muy subjetivo, pero sí que a mí me pareció demasiado soez como para disfrutarlo. De hecho, confieso que ya no tengo el libro, por eso no os lo estoy enseñando en físico, lo he vendido de segunda mano para recuperar algo de dinero y ganar un pelín de espacio en casa, con lo cual lo que tengo claro es que no voy a comprarme el segundo, pese a que las ediciones son preciosas. O sea, como coleccionista de libros me dolió un poco deshacerme de esa edición. Por otro lado, estoy orgullosa de no quedarme con un libro bonito solo porque sea bonito cuando no me ha gustado lo suficiente, pero el caso es que no me voy a comprar el segundo. Ahora bien, si mi hermana o alguna de mis amigas se lo compran, o si puedo cogerlo en la biblioteca, a lo mejor me lo leo, porque son solo 2 y bueno, pues hay un mínimo interés en saber un poco cómo acaba la cosa, pero tampoco exagerado. El otro libro del que os hablaba en ese blog es Alpha, de Ali Hazelwood, que es la segunda entrega de Novia. Se podrían leer de manera autoconclusiva, pero yo recomiendo haberse leído Novia primero porque entenderéis mejor lo que es todo el contexto, a pesar de que los datos imprescindibles y necesarios sí que los proporciona aquí. Esta es la historia de Serena. Y no voy a hacer spoilers sobre ella porque si os queréis leer Novia y no lo habéis hecho, os llevaréis un spoiler. Pero bueno, es la historia de Serena y de Cohen. Él es un licántropo, un alfa, eso sí que puedo decirlo sin hacer spoilers. Y digamos que es un poco su relación, la historia de ambos y cómo se desarrolla. Es cierto que hay una especie de trama paralela a lo que es la relación entre ambos, pero sí que considero que es una trama que queda supeditada al romance. Pero bueno, dicha relación, la verdad es que me ha gustado, es lo que sabe escribir Ali Hazelwood. No es mi favorita, no es mi pareja favorita de todas las que ha escrito, un poco porque el spice se me hizo excesivo, tanto en cantidad quizás, aunque bueno, eso cada vez es más habitual, como en el tipo de spice, ¿vale? Esto es un spice que incluye hombres lobo, y no solo eso, sino un alfa, entonces es un tipo de spice un poquito diferente. Si sabéis cositas, detalles del Omegaverso y todos estos temas, pues os sonará todo de lo que estoy hablando o de lo que no estoy hablando, porque es que no quiero hacer spoilers, pero bueno, digamos que hay un tema como muy físico, con nudos, hormonas, glándulas y muchas cosas que para un rato bien, no me molesta, pero al final se me hizo un pelín excesivo. Pero bueno, la verdad es que tanto Serena como Cohen me han gustado como personajes. Es cierto que él es el típico macho alfa, gruñón y dominante, está como todo el rato insistiendo en que ellos no son humanos y por tanto eso se utiliza un poco como excusa para ciertos comportamientos que desde luego a personajes humanos no les consentiríamos, pero es bastante aceptable al final, sobre todo porque es un personaje que se preocupa muchísimo por los demás y que está constantemente cuidando de todo el mundo. Así que bueno, quizá no es mi favorito de Ali Hazelwood, pero fue una buena lectura. Y la última reseña de hoy se corresponde con el romance de época del mes de febrero, que fue El vizconde y la hija del vicario, de mi querida y adorada Mimi Matthews. Es la historia entre la hija de un vicario recién fallecido que trabaja para una dama noble bastante desagradable y un vizconde que digamos que ha tocado fondo, que ahoga sus penas en alcohol hasta que cierto encuentro hace que su vida cambie de rumbo. Hay que tener en cuenta que esto es una novela corta, lo que en el mundo anglosajón llaman una novela en vez de una novel de la extensión media habitual, por lo tanto eso repercute en la velocidad a la que se desarrollan los acontecimientos, los sentimientos y un poco el arco evolutivo de los personajes. Así que sí, teniendo en cuenta que es una novela corta, podría describirse lo que sucede en ella como insta-love, que es algo de lo que normalmente no soy demasiado partidaria. No obstante, creo que Mimi Matthews lo lleva muy bien y la dinámica y la naturaleza de la relación entre ambos personajes, así como la evolución de los mismos personajes, porque a pesar de ser una novela corta sí que hay espacio
espacio para que ambos evolucionen. El caso es que todo eso redondea mucho la historia y ha hecho que sinceramente no me importa lo que normalmente me molesta bastante, que es, como ya he mencionado, el Insta-love. Al ser una historia más corta es más sencilla, pero de verdad que es súper disfrutable porque la manera que tiene Mimi Matthews de escribir, la dulzura y la calidez que transmiten las páginas y la relación entre unos personajes que, oh milagro, saben comunicarse, es maravillosa. De verdad que Mimi Matthews es una maestra porque a mí no me suelen gustar las historias cortas, considero que falta desarrollo y aunque evidentemente en este caso tampoco es lo mismo que en una novela de una extensión más larga, la verdad es que Mimi Matthews es que lo hace todo muy bien y ya digo que creo que el punto fuerte y el punto clave en una historia tan corta son los personajes. Mimi ha sabido caracterizarlos muy bien, en tan pocas páginas ha sabido darles una evolución, tanto por separado como juntos, y de verdad que si queréis una historia romántica que sea rápida de leer, aquí tenéis una buena opción. Y hasta aquí el wrap up de hoy, espero que os haya gustado, contadme qué os parecieron mis lecturas de febrero, contadme si habéis leído alguno de estos libros, qué leísteis en febrero, si os acordáis mejor que yo, y si me queréis ayudar con esa interacción extra pero no tenéis tiempo o ganas de dejar un comentario largo, podéis dejarme el emoticono de un lobo, hoy en honor a nuestra querida Ali Hazelwood, y además de eso de verdad que me ayudáis muchísimo si me dejáis un me gusta, si activáis la campanita, si os suscribís si no lo estabais ya, y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.